Hola, ¿qué tal? Buenas noches, sean bienvenidos. Me da mucho gusto que hayan tenido la oportunidad de conectarse con nosotros, que puedan estar juntos aquí. Somos Casa de Dios, Casa de Oración en Matamoros, Casa del Señor en Brownsville. Me da mucho gusto que estén con nosotros. Soy el pastor Mike. ¿Qué les parece si empezamos orando para dar inicio al servicio? Padre bendito, te damos gracias que nos permites estar en comunión contigo, mi Dios, que hoy podemos escuchar y recibir de tu palabra. Te pedimos que hoy abras nuestros corazones, nuestras mentes, nos permitas recibir tu palabra y no solo la escuchemos, sino la podamos, que sea semilla que caiga en nuestro corazón y que la apliquemos en cada una de nuestras vidas. Que hemos estado hablando este año, Dios mío, de que queremos ser intencionales para amarte, para servirte, para bendecirte, y te pedimos que cada día pongas más ese querer por el hacer en cada uno de nosotros, que podamos honrarte con nuestras vidas, que logremos el propósito para el que nos has llamado. Por esto te pedimos y te agradecemos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Pues seguimos hablando sobre ser intencionales, que si queremos lograr el propósito de Dios en nuestras vidas, si queremos lograr aquello para lo que Él nos ha puesto aquí en la tierra, el llamado que ha puesto en cada uno de nosotros, tenemos que ser intencionales en nuestras acciones, en nuestras palabras, en todo lo que hacemos, en todo nuestro andar. Tenemos que ser intencionales. Que el propósito de Dios en nuestra vida no se va a dar así porque sí nada más. Tú y yo tenemos que ser intencionales en caminar en el camino que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Tú y yo tenemos que tomar la decisión día con día de que queremos lograr ese propósito y de que vamos a dar los pasos para lograrlo. Les mencionaba también que ni la lotería te la ganas así, porque así de repente. Tienes que ser intencional en comprar un boleto, ¿no? Tienes que ser intencional en tomar los pasos para lograr el resultado que queremos. Y seguimos hoy, el día de hoy hablando de esto. Me gustaría empezar con una pregunta. Si alguien te tuviera que describir, si le preguntáramos a alguien, descríbeme a esta persona usando la palabra siempre, que dijéramos, esta persona siempre es así, siempre hace esto, ¿cómo nos describirían las personas alrededor de nuestra vida? ¿Cómo nos describirían en el trabajo? ¿Cómo nos describirían en la casa? Que a lo mejor estén diciendo, siempre es así, siempre hace aquello, siempre es de esta manera. De hecho, me estaba acordando, los niños tienden a decirnos de esta manera en la casa, ¿no? A lo mejor toca que los castigamos, los regañamos. Dicen, no, es que siempre es bien malo, cuando no siempre es así, ¿verdad? Pero la gente a nuestro alrededor ve las acciones que hacemos y es como nos empiezan a decir, esta persona es de tal manera. Entonces nuestros frutos deben de hablar como tú y yo somos. ¿Qué es lo que la gente describiría de nosotros? A lo mejor para algunos, si les preguntamos, tu vecino tal vez va a decir, no, él o ella siempre está animando a la gente, siempre está demostrando su amor a la gente. Siempre, antes del COVID, siempre estaba abrazando a la gente, bendiciendo a la gente. O a lo mejor para otros, pudieran decir, no hombre, siempre está enojado, siempre tiene cara de amargado. Siempre se está quejando él o ella de algunas cosas. O no, ese siempre te está juzgando. ¿Qué dirían las personas a nuestro alrededor? ¿Cómo tú y yo somos? Si a alguien le tuviéramos que decir, descríbeme. A lo mejor pudieran decir, no, mire, él o ella es bien trabajadora, siempre está trabajando, siempre está echando todas las ganas. O a lo mejor él o ella siempre están haciendo ejercicios y están bien fit. O él siempre está hablando de Dios, siempre está compartiendo su testimonio, siempre está aconsejando a la gente. O a lo mejor para algunos es, él o ella siempre está en el teléfono, siempre están en las redes sociales. Entonces, ¿cómo nos describiría la gente? ¿Qué tipo de persona describirían que somos? Creo que la cultura en las últimas décadas tal vez se ha enfocado, o yo creo que siempre ha sido así, pero como que un giro diferente en estas últimas décadas, donde la cultura quiere decirte que la vida se trata de ti. Tú buscas tu comodidad, tú vela por ti, primero tus dientes y luego tus parientes, que se trata de ti la vida. ¿Y cómo le vamos a hacer para que tú estés cómodo, para que tú estés contento, para que tú estés feliz? Primero piensa en ti. Y si queremos
cumplir el propósito de Dios en nuestra vida y empezamos a leer la palabra, nos damos cuenta que ese no es el plan de Dios para nuestra vida. Él no nos ha llamado a que vengamos a pasarla bien nada más en la tierra. Y no es que digo que Dios quiere que la pasemos mal, pero nuestro propósito no es buscar nuestra propia comodidad. Sí, va a haber momentos donde podamos disfrutar de todas las bendiciones que Dios nos da. Va a haber momentos donde podemos viajar, donde podemos disfrutar las bendiciones que nos da, donde podemos disfrutar la casa que nos da, el carro que nos da, la familia que nos da, y todo eso es bueno. Pero el propósito no es que tú y yo estemos cómodos. El propósito de nuestra vida es honrar y glorificar a Dios en la manera que vivimos y cómo andamos. Ese es nuestro propósito, el que Dios nos ha llamado. Y entonces no puede ser que busquemos nada más nuestra comodidad, porque eso no nos va a llevar al propósito de Dios. Podemos ver esto en Mateo 16, 24. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, si alguien quiere ser llamado seguidor de Cristo, si alguien quiere ser hijo de Dios, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo. Todo lo contrario de lo que la cultura nos dice que se trata de ti. Tú vela por ti. Tenemos que negarnos a nosotros mismos para poder hacer y cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Mateo 23, 11 y 12. El más grande entre ustedes debe servir a los demás. Si tú y yo queremos lograr el máximo propósito, el máximo cumplir todo el potencial que Dios ha puesto en nuestra vida, dice, para ser el más grande entre todos nosotros, o sea, para cumplir el potencial que Dios ha puesto en tu vida, dice, debes de servir a los demás. Versículo 12. Porque el que se ama, el que a sí mismo se engrandece, será humillado. Si nos enfocamos en yo necesito lograr estos títulos, necesito lograr estas metas, no importa lo demás, yo necesito alcanzar todo esto, alcanzar el éxito. Si en eso nos enfocamos, dice, seremos humillados. Pero el que se humilla será engrandecido. Cuando tú y yo empezamos a negarnos a nuestros deseos terrenales y empezamos a enfocarnos en el propósito espiritual que Dios ha puesto sobre nosotros, Dios nos engrandece. Nos empezamos a cumplir aquel propósito para el que nos ha llamado y nos convertimos en siervos de Dios. Como seguidores de Cristo, no estamos tú y yo llamados a ser egoístas, es todo lo contrario del plan de Dios para nuestra vida. En esta vida no se trata de nosotros, sino que el que nos llamó a negarnos a nosotros mismos y que nos convirtamos en siervos. Ahora, aquí, siendo bien prácticos, a lo mejor algunos ya estamos pensando, ahorita me pongo a servir. Y eso es bueno, pero Dios no nos ha llamado a nada más ponernos a trabajar y hacer actos de servicio y servir, sino Él quiere que esto sea nuestra identidad, el ser un siervo. Porque cuando eres un siervo no te dedicas a hacer, sino que como ya es tu identidad, lo haces porque es lo que eres. No es porque me estoy esforzando a hacerlo. Entonces tú y yo tenemos que tener bien definida nuestra identidad en Cristo, que nos ha llamado a ser siervos. Servir no es algo que hacemos, sino que está en el centro de nuestro llamado, de nuestro propósito, de nuestra identidad. Servir no es algo que hago, sino es algo que soy. Entonces, ¿qué diría la gente que hacemos? Vamos a Hechos 9:36. Dice, porque por aquel tiempo había en la ciudad de Jope un creyente llamado Tabita, que en griego significa Dorcas. Esta mujer pasaba su vida, o siempre hacía, el bien y ayudando a los necesitados. ¿Qué manera vivía Tabita para que la gente pudiera decir, ella siempre ayudaba a los necesitados? ¿Qué se la pasaba haciendo siempre? Ayudando a los necesitados y haciendo el bien. De hecho, ahí la palabra dice, específicamente ella aplicaba sus dones para servir a los necesitados. Se enfocaba en ayudar a los pobres y a las viudas.
Ella tenía el don de hacer costura, hacía ropa para la gente necesitada, hacía túnicas, donde ella se pudo haber dedicado a lo mejor tenía un negocio, se pudo haber dedicado a nada más vender eso, pero ella usó ese don no solo para que fuera su trabajo, sino también para servir a Dios. Y por eso fue conocida. No dice aquí que haya sido una empresaria exitosa o que era de la mejor calidad. Fue conocida por su servicio a sus hermanos, a los pobres y a las viudas. De hecho, dice la palabra, cuando ella muere y llega a Pedro, porque lo trajeron a Pedro y para ver, era antes de que muriera, pero llega cuando ella murió, lo primero que hace la gente a su alrededor, van y le enseñan toda la ropa que había alcanzado a hacer Tabita antes de morir. O sea, le enseñaron su legado. Fue el producto de su vida. Porque eso era lo que la definía, esa era la identidad. En lugar de cuidarse a sí misma o tal vez dedicarse a su negocio, se dedicaba a ayudar y a hacer el bien. Ella se dio cuenta de su identidad. Se dio cuenta que era una sierva de Dios. Y parte de servir a Dios es ayudar al necesitado. ¿Cómo nos vamos a convertir tú y yo entonces en siervos de Dios? A lo mejor algunos dicen, no, pues yo no sé coser, yo no sé hacer ropa como Tabita, o yo no puedo cantar como lo hacen en el grupo de alabanza, o yo no sé enseñar la Biblia, o no sé cómo puedo hacer yo para hacer algo de impacto. Y hoy quiero que vamos a ver 3 diferentes maneras, y van a ser bien sencillas, a lo mejor hasta algunas les van a dar risa, pero creo que son cosas que si empezamos a aplicar en nuestra vida, podemos ser de gran impacto aquí en la tierra. Porque empezamos a caminar y a cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. La primera, bien sencilla, es trae el lonche. Ahorita voy a explicar un poquito de eso. Todos hemos escuchado la historia del rey David, ¿verdad? Que cómo llegó a ser un gran rey, reconocido por todo. Pero ¿dónde empezó la historia de David? La gente, llegó un momento donde explotó a la fama. Cuando venció a Goliat y todos lo reconocían, le cantaban alabanzas, decían Saúl mató a sus 1000, pero David a sus 10,000, porque él había vencido en esta batalla, había logrado algo imposible, algo heroico, y la gente le cantaba estas canciones. Así a mí me pasa cuando yo llego de un día de batalla, del trabajo, así también Laura me empieza a cantar mis alabanzas. No es así, ¿verdad? Pero, amor, ahorita terminando la predicación. Pero nos lleva a la pregunta de por qué fue tan grande David. ¿Cómo fue que llegó a ser tan grande? Porque ahí fue que todos, después de la batalla, fue que lo reconocieron los demás. O de alguna manera decirlo, se volvió famoso. Pero él ya venía preparándose desde pequeño y desde joven. No fue porque ganó la batalla, sino porque Dios lo había preparado, Dios lo estaba usando. Creo que David fue grande porque empezó trayendo el lonche. Déjame te explico. Este joven fue de impacto porque en todo lo que hacía, tocar el arpa, cuidar a las ovejas, hacer las tareas que su papá le ponía, lo hacía todo con un corazón de siervo, donde él quería honrar a su familia, él quería honrar a Dios con todo lo que él hacía. Ese era su corazón, era su identidad. ¿Y por qué digo que fue grande por traer el lonche? Porque recuerda que David estaba en casa cuidando las ovejas, haciendo lo que le tocaba hacer porque todos sus hermanos se habían ido a pelear la batalla contra los filisteos. Y un día le dice a su papá, te voy a dar comida, te voy a dar unos quesos, comida para que le lleves a tus hermanos y también a su capitán o a su coronel. Y entonces un día tu papá le manda algo que en ese momento pudiera haber parecido algo sin importancia. Llevarle el lonche a sus hermanos. Pero vamos a 1 Samuel 17, versículos 17 y 18. Dice, un día Isaí le dijo a su hijo David, toma unos 20 litros de este trigo tostado y estos 10 panes, y llévalos pronto al campamento a tus hermanos, y hazte también estos 10 quesos para el comandante del batallón.
mira cómo están tus hermanos y tráeme algo que compruebe que se encuentran bien. Dios creo que en ese momento estaba probando el corazón de David. Si iba a ser un siervo, si iba a ser obediente, aún en cosas que tal vez parecieran no tuvieran un gran impacto o de gran importancia. Que a lo mejor David quería pelear la batalla, a lo mejor David quería lograr todo lo que Dios tenía preparado para él. Pero primero tenía que él estar dispuesto a tener un corazón de siervo. Primero tenía que él, si él quería ser de impacto, tenía que estar dispuesto a llevarle la comida a sus hermanos. Primero David llevó la comida. Tú y yo tenemos que estar entonces dispuestos, si queremos servir, si queremos honrar a Dios, si queremos cumplir el propósito, el llamado para el que Él nos ha puesto aquí en la tierra, tenemos que estar dispuestos a llevar la comida. Hacer aquellas cosas que tal vez no parecen, son de gran importancia o de gran impacto en la tierra. Cosas que a lo mejor la gente no va a ver, no se va a dar cuenta, pero Dios lo está viendo. Dios está viendo tu corazón y te está preparando para cumplir el propósito para el que te ha llamado. Pudiera parecer que son cosas que no son tan importantes, pero así es como Dios nos empieza a usar. Siempre cuando empezamos a servir. Tenemos que empezar a servir y Dios nos va a usar de una manera. Vamos a Mateo 20, versículo 25 al 27. Pero Jesús los llamó y les dijo: como ustedes saben, entre los paganos los jefes gobiernan con tiranía a sus súbditos y los grandes hacen sentir su autoridad sobre ellos. O sea, hay algunos líderes que ellos demuestran su liderazgo diciéndole a la gente: yo soy el jefe, yo soy el que tienes que obedecer. Pero entre ustedes no debe de ser así. Al contrario, el que entre ustedes quiera ser grande, si queremos ser grande en el reino, ¿qué es lo que debemos de hacer? Deberá servir a los demás. Esta es la fórmula bien sencilla. Si quieres tú honrar a Dios, si quieres tú cumplir el llamado, el propósito para el que te ha puesto, tenemos que servir a los demás. Versículo 27. Y el que entre ustedes quiera ser primero, deberá ser esclavo. 28. Porque del mismo modo el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por una multitud. Si tú y yo queremos ser usados por Dios, si queremos cumplir nuestro propósito, debemos estar dispuestos a servir en donde Dios nos ponga. Aun si es nada más llevarle la comida a nuestros hermanos. Aun si es algo que parece que es insignificante, algo que no es de gran importancia, algo que pareciera no va a cambiar al mundo. Pero tú y yo tenemos que estar dispuestos. Y cuando empezamos a servir en las oportunidades que Dios nos pone, vamos empezando a caminar en ese propósito, ese llamado al que nos ha puesto cada uno de nosotros. Tenemos que estar dispuestos a servir donde Dios nos ponga. ¿Qué más tenemos que hacer? Número 2, tenemos que servir con lo que ya tenemos. A veces esperamos no, yo te serviría con todo. Si me dieras 1 millón de pesos, yo te entregaría el 10%. ¿Por qué no empezamos entregándole el 10% de lo que ya tenemos? ¿Por qué no empezamos dándole del tiempo que ya tenemos, dándole de los recursos que ya tenemos, dándole de las bendiciones que ya tenemos? Tenemos que servir con lo que ya tenemos. Podemos ver esto en Mateo 21, versículo 1 al 3. Dice: cuando ya estaban cerca de Jerusalén y habían llegado a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: vayan a la aldea que está enfrente, allí encontrarán una burra atada y un burrito con ella, desátenla y tráiganmelos. Y si alguien les dice algo, díganle que el Señor los necesita y que enseguida se los devolverá. ¿Cómo podemos ser siervos? Debemos ofrecer lo que ya tenemos. Aquí podemos ver que el dueño de estos burros ofreció. A lo mejor preguntó: ¿para qué lo van a usar? Es para Cristo, que lo está pidiendo el maestro. Adelante, ofreció lo que él ya tenía. Aquí no sabemos si esta persona era dueño de 1 o de 100 burros, pero lo que él tenía y lo que Dios le estaba llamando a entregar o a compartir, él lo hizo. Tú y yo tenemos que hacer lo mismo en nuestras vidas.
A lo mejor Dios hoy te está llamando a que compartas de un don que tienes. A lo mejor no parece mucho, pero Dios te está pidiendo, entonces tú comparte de ese don. A lo mejor Dios te está pidiendo algo de tu tiempo. A lo mejor está pidiendo algo que tú compartas con aquellos que no tienen. Necesitamos empezar a servir con lo que ya tenemos. También nos podemos dar cuenta de otra cosa, que les dijo, oye, escogiste el mejor burro, el burro del año, o el burro con 0 kilómetros que nunca se ha usado, mejor te doy uno que ya está usado. Lo que hizo fue compartir lo que él tenía para con Dios. Le dio de lo mejor que él tenía para servir a Dios. Él quería servir y compartió de lo que Dios le había dado. Si tú y yo queremos ser de impacto, debemos estar dispuestos a compartir de las bendiciones que ya Dios nos ha dado. A veces creemos que es muy poco, pero recuerda que servimos al Dios que multiplica, al Dios que hace de lo pequeño, de lo insignificante, y puede hacer cosas grandes. Entonces, te invito a que sirvas con lo que ya tienes. Sirve con tus dones, las finanzas, las bendiciones que ya te ha dado. Empieza a servir con eso y verás cómo Dios empieza a multiplicar aún aquello que parezca pequeño o poco. Y el número 3, ¿qué más podemos hacer? Vamos a llevar la toalla. Ahorita te explico de eso. Estaba Cristo con sus discípulos justo antes de celebrar la última cena, la Pascua. Estaba ahí con los discípulos en el cuarto. Me imagino estaban todos platicando, viendo de qué se trataba la cena. Y en medio de ese momento, donde Cristo sabe que va a ser la última oportunidad que va a poder estar con todos ellos juntos, donde va a tener tiempo de compartir palabra con ellos, en medio de tal vez hasta el estrés de saber de lo que venía adelante, que iba a ser sacrificado, iba a ser torturado por los pecados de cada uno de nosotros. En medio de todo eso, Él decide amar y servir a sus discípulos. Vamos a Juan capítulo 13, versículo 1 al 4. Dice, era antes de la fiesta de la Pascua, y Jesús sabía que había llegado la hora que de Él dejara en este mundo, para ir a reunirse con el Padre. Él siempre había amado a los suyos que estaban en el mundo, y así los amó hasta el fin. Versículo 2. El diablo ya había metido en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, la idea de traicionar a Jesús. Jesús sabía que había venido de Dios. Jesús sabía que había venido de Dios, que iba a volver a Dios y que el Padre le había dado toda autoridad. Así que mientras estaban cenando, se levantó de la mesa, se quitó la capa y se ató una toalla a la cintura. Versículo 5. Luego echó agua en una palangana y se puso a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla que llevaba en la cintura. Entonces Jesús se dio cuenta, sabía que su propósito en la tierra no era para venir a que los sirvieran, sino el servir a todos, servir a otros. Y aún en medio de este momento, o hasta el final, Él decide demostrar cuál era su propósito. Porque esto era su identidad. Y entonces no era, tengo que hacer esto para enseñarles, sino, esto es lo que soy y por eso es que hago esto. Es mi ser el servir a otros. Entonces, en ese momento, los discípulos como que se empezaron a incomodar y a decirle, no, Cristo, ¿cómo tú, maestro, me vas a lavar a mí? Déjame, yo te lavo a ti. Nosotros somos los discípulos. Pero Cristo les dijo, ahí les explica, yo he venido a servir a otros, no a ser servido. Ahora esto de lavar los pies, ¿de qué se trataba? En aquel tiempo era una tradición el que cuando llegaban visitas se les lavaran los pies. Es como ahora si llega una visita a tu casa, pues lo primero generalmente que hacemos es los invitamos a sentarse, si quieren algo de tomar o si quieren algo de comer. Eso es la tradición que tú y yo tenemos en estos tiempos. Era lo mismo en aquel tiempo porque andaban en sandalias, andaban en la arena, entonces pues llegaban tal vez cansados porque caminaban a todos lados, entonces se les ofrecía el que se les lavaran los pies. Pero la tradición no era que el anfitrión les lavara los pies, sino que un siervo, un sirviente
viniera a lavar los pies a la visita. Pero Cristo pone el ejemplo de que Él no vino a ser servido, sino viene a servir a otros. Y es donde Él les demuestra esto de una manera que pudieran entender los discípulos. De una manera que tú y yo podamos entender que no hemos venido a ser servidos, que no se trata de nada más mi comodidad, sino tú y yo hemos sido llamados a servir a otros. Entonces, ¿qué hace Cristo? Se voltea a los discípulos, se prepara la toalla y se arrodilla delante de ellos para poder lavarle los pies. Ahora recuerda, ¿quién es Cristo? El Hijo de Dios, el Príncipe de paz, nuestro Redentor, nuestro Salvador, el que venía a morir por cada uno de nuestros pecados, el Cordero de Dios, el Rey de Gloria, el Escogido, el Rey de Reyes, el principio y el fin, el primero y el último, nuestra santificación. Este Cristo, nuestro Señor, se hincó para lavarle los pies a los discípulos. Este Cristo, que es todo esto, nuestro Salvador, Hijo de Dios, Redentor, vino a servir a otros. ¿Qué más tú y yo debemos de hacer? Hemos sido tú y yo llamados a servir. Dios nos ha dicho que lo honramos sirviendo a los otros, que cuando hacemos para el menor de ellos es como si lo hiciéramos para Él. Cristo hizo esto porque sabía que aún en los más grandes entre ustedes debe servir a los demás. Que siempre debería ser un siervo. Que no vino a ser servido sino servir a otros. Y que vino a entregar su vida por nuestros pecados. ¿Cómo entonces tú y yo podemos tener una vida de impacto, una vida donde dejemos un legado? ¿Y por qué? ¿Qué cosas vamos a ser recordados? ¿De qué va a recordar la gente de nosotros? Tenemos tú y yo que traer la comida, servir aún en aquellas cosas que parecen insignificantes, así como lo hizo David. El ofrecer lo que tenemos, así como lo hizo el dueño del burro para que Cristo lo usara. Lo que Dios te está pidiendo, lo que ya tienes, dáselo a Dios para servir. Y tenemos que llevar la toalla. Tenemos que estar dispuestos a servir a otros. Que sea nuestra esencia, que sea nuestro corazón el servicio a otros. El servir no debe ser algo que hacemos, sino debe ser lo que somos. Yo me lo propongo de esta manera. Si haces un pastel, no te hace un pastelero. Si haces algún pan, no te hace panadero. Hiciste algo, pero no es lo que eres. El ser panadero es que a eso te dedicas, que eso lo haces todos los días, que eso eres tú. El ser panadero lo hace todos los días. Es lo mismo tú y yo. Tenemos que ser siervos, no hacer nada más actos de servicio, sino ser siervos. Eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Somos siervos de Dios y cuando servimos a otros es como si sirviéramos a Cristo mismo. Vamos a ver esto en Mateo 25, versículo 31. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga, rodeado de esplendor y de todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Versículo 32. La gente de todas las naciones se reunirá delante de él, y él separará unos de otros, como el pastor separa las ovejas de las cabras. 33. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda, y dirá el rey a los que estén a su derecha: vengan ustedes los que han sido bendecidos por mi Padre, reciban el reino que está preparado para ustedes, desde que Dios hizo el mundo. Pues tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Anduve como forastero y me dieron alojamiento. Estuve sin ropa y ustedes me la dieron. Estuve enfermo y me visitaron. Y estuve en la cárcel y vinieron a verme. Versículo 37. Entonces los justos preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? ¿O cuándo te vimos con sed y te dimos de beber?
O cuando te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o sin ropa y te la dimos. 39. O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte. Y el rey les contestará: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos hermanos míos más humildes, por mí mismo lo hicieron. Cuando tú ayudaste al necesitado, es como si lo hiciste para Cristo. Es lo que nos está diciendo esta palabra. Cuando tú y yo ayudamos a nuestro prójimo, cuando tú y yo ayudamos, bendecimos al necesitado, lo estamos haciendo con Cristo. Cuando visitamos al encarcelado y le compartimos del Evangelio y le compartimos del amor de Dios, es como si lo estuviéramos haciendo para Cristo. Cuando vamos a visitar y a orar por el enfermo, es como si lo hacemos para Cristo. Cuando adoptamos a un pequeño, un niño, es como si lo hiciéramos para Cristo. Cuando ayudamos al misionero, es como si lo hiciéramos para Cristo. Cuando aceptas al rechazado, cuando bendices al que todos rechazaron, es como si lo hicieras para Cristo. ¿Cómo podemos ser tú y yo de impacto? Cuando nuestra vida no se trata de nosotros. Cuando nuestra vida se trata de ser siervos de Dios. Cuando dedicamos nuestra vida al servicio de Dios. Cuando nuestra vida se trata de cada día menos yo y más Cristo en mí. Dice en Juan 3:30. Perdón. Entonces, es en Mateo 25:23. Su Señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Tal vez piensas que a lo mejor no es mucho lo que tienes para compartir o para servir. No es que no tengo mucho tiempo, pastor, o no tengo muchas finanzas, o no tengo muchos dones y talentos. Sirve con lo que Dios te ha dado. Y verás cómo Dios hace grandes cosas, cómo Dios multiplica cuando tú y yo estamos dispuestos a servir. Cuando, sí, el día va a tener 24 horas siempre, pero cuando tú le das de tu tiempo a Dios, vas a ver cómo te alcanza el tiempo para hacer todo lo que tienes que hacer. Cuando tú le das de lo que sientes que no te alcanza o no te sobra, verás cómo Dios multiplica ese poco, eso mucho que des, y que ayudes y que sirvas para que Dios se haga el milagro ahí. En el reino de Dios, las cosas pequeñas se vuelven grandes. Las cosas que parecían insignificantes es donde Dios hace el milagro. Entonces nuestra fe en las cosas pequeñas, cuando empezamos a trabajar nuestra fe, aún en lo pequeño, es donde Dios empieza a obrar, donde tú y yo fortalecemos nuestra fe y convierte todo eso. ¿Y qué dice la palabra? Que en lo poco me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Empecemos con lo poco que tengamos, con lo que Dios nos está llamando a servir, y veremos cómo Dios es fiel, cómo Dios multiplica eso, cómo Dios hace que lo que hagamos sea de impacto en la tierra. Entonces tengo unas preguntas para ti. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo el día de hoy? ¿Qué diría la gente de nuestro alrededor? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos describiría la gente? ¿Es una persona de servicio? ¿O es una persona que nomás está de avaro y tratando de lograr más cosas para él mismo? ¿O dirían que siempre está sirviendo? ¿O que siempre está dispuesto a ayudar? ¿Dirían eso de nosotros? ¿O que siempre estamos recibiendo con amor a la gente? ¿O que estamos compartiendo, que somos compartidos de lo que tenemos? ¿Diría la gente que somos sal y luz en todas las áreas de nuestra vida? ¿Que somos sal y luz en el trabajo? ¿Que somos sal y luz en nuestro hogar? ¿Que somos sal y luz entre nuestras amistades? ¿Cómo nos convertimos entonces tú y yo en personas de impacto? Unas personas que dejan un legado aquí en la tierra. Te voy a decir cómo nunca lo vamos a lograr. Nunca vamos a lograr ser de impacto diciendo: yo soy esto, yo logré aquello, yo tengo esto, yo conozco a esta persona. Así no es como vamos a lograr un impacto. Como se logra el impacto, siempre se va a lograr el impacto cuando se trata no de mí, sino de Dios. Cuando se trata de negarme a mí mismo para que sea más Dios en mí. Que me engüe yo
para que Cristo sea enaltecido en mi vida. Eso es cuando tú y yo empezamos a ser de impacto aquí en la tierra. Eso es cuando tú y yo empezamos a cumplir el propósito de Dios en cada una de nuestras vidas. Somos de impacto cuando servimos a Dios. Somos de impacto cuando somos de servicio a los demás. El servicio que le damos a Dios y a la gente. Y que no sea algo que hagamos, que no sea algo que hagamos, sino sea algo que somos. Que no sirvo porque tengo que hacerlo, sino porque es lo que soy. Hoy decido ser un siervo de Dios. Soy un siervo y esa es mi identidad. Y eso es lo que soy y eso es lo que voy a hacer. Servimos no para impresionar a nadie, sino para el amor a Dios y por agradecimiento a Dios y todo lo que Él nos ha dado. Somos siervos de Dios y cuando servimos a Dios, servimos a otros. O cuando servimos a otros, servimos a Dios. ¿Cómo vas a ser de impacto el día de hoy? Cuando empiezas a amar a tu prójimo, empiezas a servir a tu prójimo, empiezas a caminar en el propósito de Dios en tu vida. Cuando empiezas a sembrar en los pequeños, cuando empiezas a enseñar a los jóvenes, estás siendo de impacto. Lo que me gustaría antes de terminar es mandarte con un reto. Me gustaría retarte a que busquemos un lugar donde podamos servir de una manera consistente y de una manera intencional, que podamos servir a Dios y a la gente. Tal vez pueda ser en la iglesia, tal vez pueda ser con tus vecinos, en alguna parte en la comunidad, pero que tengamos siempre la oportunidad de servir. Que sea algo consistente en nosotros, que sea algo intencional. Porque tú y yo hemos sido llamados a servir a Dios de esta manera. Que sea un lugar donde podemos servir intencional y constante o consistentemente. Este es parte del propósito, del llamado de Dios en nuestra vida. Tú y yo tenemos que identificarnos el día de hoy como siervos de Dios. Si queremos lograr todo aquello que Él ha puesto y preparado en cada uno de nosotros, tenemos que empezar a servir con lo que tenemos. Tenemos que empezar a decidir servir aún en las cosas que parecieran insignificantes. Y tenemos que estar dispuestos a ser humildes en nuestro servicio. Y darnos cuenta que no vine a ser servido, que no se trata de mi comodidad, sino se trata de glorificar a Dios y de servir a otros. Voy a pedir que inclinemos nuestros rostros. Padre bendito, te damos gracias que nos has llamado a ser tus siervos, que nos permites honrarte y glorificarte de esta manera. Te pedimos que en estos días abras nuestros ojos a todas esas oportunidades de servicio que estás poniendo delante de nosotros, de servir a alguien más, de amar a alguien más, de aconsejar a alguien más. Abre nuestros ojos, prepáranos para ver esas oportunidades y andar y caminar en ellas, para que tú seas honrado y glorificado, para que tu propósito para el que nos has llamado a cada uno de nosotros sea cumplido. Danos el querer por el hacer, que no sea algo que tengo que hacer, mi Dios, sino que me doy cuenta que es mi identidad, que tú me has llamado tu siervo, que si soy tu hijo también soy siervo, y que eso es a lo que me has llamado aquí en la tierra, a servirte, a honrarte, a servir a otros, mi Dios. Ayúdanos a aprender a compartir de todas las bendiciones que nos has dado, que a veces pensemos que es muy poquito o que es insignificante, que nos demos cuenta que si tú lo has puesto en nuestro corazón es para que andemos y caminemos en ello, porque tú vas a hacer la obra, mi Dios. Que no se trata cuánto es lo que tengo o cómo es que lo hago o cuánto sé, sino se trata de que yo decido andar en fe y que tú haces la obra. Tú traes la convicción, tú haces el milagro, mi Dios. Y que podamos andar en paz y en confianza que tú eres el que va a hacer la obra, mi Dios. Y que si tú pones eso en nuestro corazón, tú eres el que termina esa obra en cada uno de nosotros. Y que hagamos todo esto no porque lo tenemos que hacer, sino porque ya es nuestra identidad de servirte, de servir a los demás. Que no sea algo que hacemos, sino que sea quien somos. Que se injerte esa identidad en cada uno de nosotros, donde estamos buscando cada día, cada momento la oportunidad de servirte, porque eso es lo que somos.
queremos honrarte y darte nuestro servicio, mi Dios. Te agradecemos por todas las bendiciones que nos has dado. Te pido que sigas poniendo en nosotros ese corazón de honrarte de esta manera, de ser de servicio a otros, de compartir nuestro testimonio con otros, de compartir el Evangelio con otros, que ese es lo mejor que podemos servir, mi Dios, y compartir con los demás. El regalo que tú nos has dado, danos el valor, el denuedo para empezar a compartir con los demás. Que la gente te necesita, la gente está clamando por ti. Ponos en nosotros la gracia y la sabiduría para compartir todo lo que tú nos has dado y que ellos lleguen a conocerte, mi Padre, con nuestros actos de servicio, con nuestra identidad de servicio, que ellos vean, de esto es lo que Dios había hablado. Ellos viven lo que Dios dice y que podamos ser sal y luz en la tierra. Gracias, Padre bendito, por el gran propósito que has puesto en cada uno de nosotros. Te pedimos que nos ayudes a tener fe y dar esos pasos día con día, que seamos intencionales, que decidamos cada día, voy a ser de servicio el día de hoy, hoy voy a servir a Dios, hoy voy a servir a mis hermanos. Todo esto te pedimos y te agradecemos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues mi hermano, te sigo invitando, te sigo retando. Vamos a buscar dónde vamos a servir esta semana. Dónde puedo compartir mis talentos, mis dones. Dónde puedo compartir mi tiempo. Dónde puedo compartir mi amor, mi testimonio. Dónde puedo compartir todo lo que Dios ha hecho en mí. Que busquemos servir a nuestros hermanos, a nuestro prójimo, a aquellos que no conocen a Dios también. Que podamos servir para que ellos vean de qué se trata la vida cristiana. Que no es nada más de que vamos a la iglesia a escuchar palabras. Vamos a ser intencionales en cumplir el propósito que Dios ha puesto en cada una de nuestras vidas. Te invito a que abramos nuestros ojos a estas oportunidades que Dios está poniendo delante de nosotros para servir y cumplir ese propósito. Nuevamente te agradezco que te hayas dado la oportunidad de conectarte, de que seas intencional en recibir palabra de Dios y aplicarla en tu vida, para que puedas lograr el propósito para el que Dios te ha llamado. Te seguimos invitando a nuestras reuniones de los jueves a las 7 con las mujeres, los domingos a las 10:30. Te agradecemos por tu tiempo y que Dios te bendiga.